Saludo cariñoso y la invitación a una nueva mirada, a mirar la vida, la sociedad, el entorno, con una búsqueda, con un afán de auscultar. Para eso hemos invitado a un chileno de categoría global, Rafael Echeverría. Le damos la bienvenida y es un gusto el poder compartir ideas y momentos. Estoy muy contento de estar acá, he seguido su programa, lo he visto en algunas oportunidades y le tengo gran admiración. Muchas gracias. La primera pregunta es, sociólogo que dice cruzar un puente. ¿Dónde lleva ese puente? Ese puente lleva a algo que los sociólogos normalmente no abordan, que es plantearse preguntas fundamentales sobre la existencia humana, sobre la vida, sobre el carácter de la vida misma. Y yo creo que ha sido una trayectoria, ha sido la incursión en un territorio extremadamente fértil, extremadamente estimulante. Y gran parte de lo que yo hago se orienta a esta reflexión sobre cómo somos los seres humanos, sobre cómo vivir mejor, sobre cómo particularmente generarnos menos sufrimiento. Yo tengo la impresión de que sufrimos de más. Y pareciera que este cruce del puente, que ha permitido regresos, yo diría con estadías cortas para volver de nuevo al otro lado del puente donde está la filosofía, es lo que da cuenta de, por ejemplo, el búho de Minerva. Claro, exactamente. En esas dos riberas que cruza el puente, hay una que es fundamentalmente de reflexión filosófica. El búho de Minerva da cuenta de un intento de hacer sentido de la historia de la filosofía moderna. Ontología de el lenguaje es una propuesta específica en función de la encrucijada que siento que hoy día estamos en la humanidad. Pero cruzando el puente está el compromiso con la acción, con las transformaciones, con la capacidad de intervenir a partir de esa reflexión en lo que son las condiciones concretas de existencia de los seres humanos. Es lo que yo damos un efecto espejo. En una ribera está el pensamiento. Exacto. En la otra ribera está la encarnación de ese pensamiento. Y yo distingo al menos tres áreas principales. Una es el emprendimiento, el mundo de la empresa, el mundo del hacer, de la acción. Segundo, todo el desarrollo de libros que tiene que ver con una promoción, ¿verdad? Tercero, el coaching, que es una actividad ya práctica de interacción, ¿verdad? ¿Se distingue alguna otra? Yo haría una reflexión sobre lo que usted acaba de decir. Sí. Desde el punto de vista teórico, conceptual, filosófico, la propuesta que yo hago plantea un énfasis en dos elementos centrales. Uno, una mirada al mundo, a la existencia, al ser humano, centrada en la transformación. Y a partir de eso, el reconocimiento de que la palanca clave de la transformación para los seres humanos, no siendo exclusiva, pero siendo determinante, es la acción. Entonces es una filosofía que ya de por sí nos incita a pasar al otro lado y comprometernos en forma concreta en acciones que ayuden un tipo de existencia y de convivencia distinta. En esa perspectiva están las distintas cosas que menciona usted. Está, por un lado, la importancia de cruzar el puente y saltar del bastión tradicional de la academia, enmurallada, enclaustrada, y llevar esa filosofía a la calle, a la feria, al mercado, al ágora, donde nació realmente, y devolvérsela al ser humano común. Y los libros básicamente son un intento de llegar más allá del círculo filosófico. Por otro lado... Eso se ve con claridad además, porque el lenguaje no es un lenguaje que sea complejo, aun cuando las ideas tienen cierta complejidad, el lenguaje es accesible al pensamiento cotidiano. Eso es central para mí. Yo creo que
imperativo hoy día, dado lo que enfrentamos, dada la situación que encara la humanidad, traer estos temas al ser humano común y hablarle en su lenguaje, hacerse cargo de sus problemas. Ya no es un problema estrictamente filosófico, es un problema del conjunto de la humanidad. Ese primer libro referente, que es El Búho de Minerva, pareciera tener la semilla de lo que viene después, pero aborda un tema que es complejo en sí, pero que está en la vida cotidiana, el tema de la metafísica, el tema de lo que determina, lo que influye, lo que en definitiva nos va definiendo como seres humanos. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que durante 25 siglos, prácticamente desde el año 500 antes de Cristo, con la emergencia de Parménides y con los desarrollos filosóficos posteriores, construimos un gran faro en la humanidad que nos iluminaba, que mostraba el carácter de la realidad, que nos mostraba a nosotros mismos, y ese es el faro de la metafísica. Ha sido un faro que fue muy poderoso, que fue muy importante y que devino hegemónico durante un periodo muy importante de la humanidad. Yo sostengo que ese faro se apagó, que ese faro está apagado, que no nos hemos dado cuenta que estamos viviendo en una profunda oscuridad y que es imperioso levantar nuevas luces. No digo que sea un faro, quizás distintas luces por distintas partes. Y ese ámbito metafísico tiene que ver con los anclajes espirituales, emocionales, culturales, en definitiva con la humanidad, con la forma de ser humano. Tiene que ver porque nos ofrece una determinada concepción del ser humano, una concepción centrada en la noción de que muy en el fondo de cada uno hay un ser fijo, inmutable. Tiene que ver con una determinada concepción de la verdad como única, como que hay una verdad que apunta a ese ser, que tiene que ver con acceder a ese ser. Tiene que ver con un conjunto fundamentalmente, nos ofrece de ideas y conceptos sobre cómo somos. Y en ese punto, no me resisto a preguntar, claro que sí, este encuentro de Sócrates, Platón, Aristóteles, que son en definitiva los que toman la opción de esta puerta o esta otra puerta. En esa decisión de la concepción del hombre, del ser humano, ¿cuál es la puerta que abren? ¿Cuál es la puerta que cierran? Ah, fantástico, fantástico. Porque el inicio de todo esto en rigor es Sócrates. Sócrates inaugura la primera filosofía de la vida en el mundo occidental. Y cuando lo hace, se da cuenta que tiene dos puertas posibles. Y es exactamente esa la imagen. Tiene una puerta que sigue eventualmente a Parménides, afirmando el ser como algo fijo, inmutable, eterno. Y tiene una posible otra puerta, que es la de Heráclito, que insiste en la transformación, en la importancia de la palabra, del logos. Y Sócrates se va por la puerta de Parménides. Y toda la filosofía posterior sigue el camino que él nos abre. Sigue básicamente ese camino. Y no será hasta que aparezca en el escenario filosófico una figura como la de Nietzsche, que nos señala: señores, hemos cerrado el camino, estamos en un callejón sin salida. Ese programa nos está limitando nuestra capacidad de existencia y en la capacidad de conferirle sentido a la vida. Hay que volver al punto en el que se encontró Sócrates y abrir la puerta que él no abrió. Seguíamos entonces en este encuentro temporoespacial, en un desarrollo germinal, diría yo, de la cultura cristiana occidental. Exacto. Y lo que es muy interesante es ver que un espacio hoy día visto a la distancia, tan pequeño, produce tantas cosas que germinan para alcanzar una influencia tan determinante posteriormente. Y cabe preguntarse, bueno, ¿qué permite este cultivo? Esta cultura milagrosa, este cultivo virtuoso que produce este efecto tan impactante a la posterioridad. Yo creo que son dos cosas. Y dos cosas que tienen que ver con un mismo fenómeno. El comercio. Y las intercomunicaciones que el comercio establece en toda esa zona.
Y en segundo lugar, la escritura, que eleva el nivel de conectividad inmensamente. Yo creo que de las cosas más importantes en el desarrollo de la humanidad es la conectividad, es la capacidad que tenemos los seres humanos para afectarnos mutuamente con las cosas que hacemos. Y podríamos decir que esa conectividad tiene una expresión física, que son las rutas, las vías, y tiene una expresión virtual, que es esa expresión del lenguaje oral, escrito, gestual, Exactamente, ¿verdad? son las dos cosas. Tanto por las rutas terrestres y marítimas, como por la vía del lenguaje y la escritura, los seres comienzan a conectarse, a afectarse, a influenciarse mutuamente y se produce un cultivo milagroso de estímulos en todas partes con respuestas distintas que produce que en esa zona tan restringida hoy en día se produzca esa cuna de lo que conocemos como la cultura occidental. Hemos mencionado El Búho de Minerva y hemos mencionado este otro libro que recoge este anclaje histórico-cultural y que da sentido e identidad a la vida del mundo cristiano occidental. Claro. Pero a mí me gustaría dar el salto ahora a otro de tus libros íconos, Claro, que es La ontología del lenguaje. claro. Ontología, el estudio del ser. ¿Cómo somos? ¿Por qué somos? Ya, muy bien. Y en el término ontología que yo uso, no es solamente el estudio del ser, porque esa es la ontología clásica, la aristotélica. Aristóteles habla de la ontología como el estudio del ser en cuanto al ser. En la perspectiva que yo lo asumo, tiene más una influencia de Heidegger, que es la pregunta por aquel ser que se pregunta por el ser. Y en rigor, la ontología es la pregunta por el ser humano. Porque Heidegger es un filósofo fundamentalmente moderno y sabe que la pregunta por el ser en general, como la planteaba Aristóteles, tiene que ser contestada primero respondiendo a la pregunta por el ser humano. En el caso mío, de la propuesta que yo hago, ontológico significa una reflexión sobre el ser humano, sobre el fenómeno humano. A mí me surge de lo que yo leo, de lo que yo estudio, y en este abordaje ya al tema ontológico, a esta proyección temporal y espacial que hemos hecho en el recorrido de la vida humana y de la historia humana. Hemos hablado de la modernidad que nos sitúa por el 1500 y ahora hemos saltado a Heidegger. Yo diría que los íconos del siglo pasado fundamentalmente me vienen a la cabeza como los faros que nos han iluminado en el pensamiento. Heidegger, Wittgenstein, Martin Buber, Berlín, Claro. Searle, que inaugura la parte de la, yo diría no la neuro, sino que lo lingüístico comunicacional, ¿verdad? ¿Qué arrope te da? ¿Cómo te cobija ese marco de ideas que orientan el pensamiento contemporáneo? Son todas esas figuras centrales en lo que yo hago. Faltan dos. Yo diría Austin. Austin es una figura muy importante por la contribución que él lleva a cabo. Hace algo que es central, sin lo cual es impensable entender el tipo de planteamientos que estamos haciendo. Y hay una figura del siglo anterior, que yo creo que es la más importante de todas, que es la figura de Nietzsche. Yo básicamente me siento un seguidor del camino anunciado, esbozado, articulado en forma muy embrionaria por Nietzsche. Es muy interesante porque tu libro Ontología del lenguaje está dedicado, está inspirado en Nietzsche. ¿Por qué? Porque Nietzsche lo que nos plantea, como lo sostenía antes, es que hay que volver a Sócrates y seguir el camino de Heráclito, que estamos en una situación crítica muy profunda, muy seria, y que tenemos que repensar el fenómeno humano con otros criterios, colocando en el centro la transformación y colocando como una palanca central, como lo decía antes, el concepto de la acción. Lo que yo hago es seguir el ideario de ese filósofo tan mal comprendido, tan distorsionado que ha sido Nietzsche. Mi último libro justamente busca dar cuenta de
de la importancia y del aporte que este gran filósofo nos entrega. Y yo creo que es el referente más importante que tiene lo que yo hago. Pero hay un fondo que es de una luminosidad muy, muy insólita, que es insistirnos en que los seres humanos vivimos en un mundo en transformación permanente y que no solamente vivimos en él, que estamos afectados por él, sino que podemos participar, como nunca lo hemos reconocido, en esos procesos de transformación, haciendo aportes fundamentales en ello. Permíteme una pregunta que me encantaría me pudieras ayudar, porque va a ser estimulante. ¿Y qué vínculo hay en tu lógica, en tu pensamiento, entre este marco conceptual que voy a volver de Nietzsche y otro de las luces que es Heidegger, que están referidos en el pensamiento contemporáneo también? Hay varios vínculos y no siempre son claros. Para Heidegger, Nietzsche es un referente central. A mi modo de ver, no lo comprende adecuadamente. Y sabemos que Heidegger termina en sus últimos años sosteniendo una y otra vez: Nietzsche destruyó mi vida, Nietzsche me desquició. Y muestra, porque yo creo que nunca saldó cuentas con Nietzsche. Pero Heidegger se encuentra en la senda que el mismo Nietzsche abrió y sigue el tipo de desafío que nos plantea Nietzsche, que es repensar el fenómeno humano, repensar el ser en el mundo, siguiendo los lineamientos que nos entrega Nietzsche, y hace aportes muy importantes, pero no es una cosa lineal. Hay también una desigualdad, hay interpretaciones que Heidegger hace de Nietzsche que yo creo que son erradas. Yo creo que en definitiva Nietzsche tiene una estatura filosófica muy superior a la que tiene Heidegger, sin negar las contribuciones de este último. Ahora, volvamos entonces a Nietzsche y esta mirada, o mejor dicho, este regreso a buscar una nueva mirada, a ver qué había detrás de la otra puerta, ¿verdad? Exactamente, ahora, la puerta que había quedado cerrada por Sócrates. Exactamente, porque esa es una de las cosas de la vida, que yo siempre hablo con mis amigos, con la gente que quiero. Abrir una puerta abre mundos, pero cierra otros. Infinitos mundos. Exactamente. Y eso es de lo que estamos hablando, de ¿verdad? Eso es exactamente de lo que estamos estamos hablando. Y este regreso hacia allá, a mí me parece que es clave en lo que está ocurriendo en el pensamiento contemporáneo. Y yo lo veo en todos los autores que yo leo, veo esa impronta de volver a... De hecho, Martin Buber, cuando hace esa distinción entre el yo y el otro, no está sino haciendo ese regreso. Exactamente. Entonces, me gustaría que pudieras tú reflexionar desde esa perspectiva, desde esa mirada, ¿cómo ves tú el pensamiento contemporáneo? Y de ahí amarramos no solo la ontología del lenguaje, claro, sino que yo diría este resumen de lo que hemos conversado hasta ahora. Bueno, yo creo que estamos viviendo un mundo de confusiones muy profundas, de descalabros en presupuestos centrales, que nos damos cuenta que no podemos seguirnos apoyándose en ello. Y en ese mundo yo creo que la luz, de las pocas luces que tenemos, es justamente la que nos entrega Nietzsche, porque nos ilumina un futuro distinto, nos promete un futuro distinto. Es el filósofo que hoy día, si tú examinas, de mayor influencia en el escenario filosófico actual. Buber hace otro aporte. Buber hace un aporte que yo creo que es, pero de una importancia también mayúscula. Buber nos dice varias cosas. Nos dice: los seres somos seres dialógicos. ¿Qué significa esto? Que nos constituimos en conversaciones, en las conversaciones en las que participamos. Y permíteme hacer un alcance sobre esto, porque habiendo dicho eso, él dice: si entendemos cómo conversamos, entendemos, accedemos a aspectos profundos del misterio del alma humana. Y hay tres ejes, nos dice Buber, para entendernos mejor. Uno, las conversaciones que yo tengo con los otros, con los demás. ¿Cómo son? ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos decimos lo que nos decimos? ¿Qué nos callamos?